Bienvenidos una vez más a nuestro santuario de entretenimiento, ese espacio donde desentrañamos los secretos mejor guardados del espectáculo y desgranamos las historias que nos roban el aliento y nos hacen soñar. Hoy nos encontramos ante una historia que ha resonado con fuerza en los oídos de miles de seguidores, un relato que ha sacudido los cimientos de nuestras expectativas y, para ser honestos, ha teñido el ambiente de una melancolía palpable. Nos sumergiremos en las profundidades de un tema que ha monopolizado conversaciones y ha puesto en vilo a la comunidad fan, la presunta crisis de confianza que, lamentablemente, parece haber marcado el punto y final de la idílica relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, ese dúo dinámico que nos conquistó en la pantalla de Senkalkapm, y que, fuera de los focos, construyó un aura de conexión tan genuina y cautivadora que muchos creímos en un cuento de hadas moderno. Si ustedes, al igual que yo, son seguidores acérrimos de estos talentosos actores y sienten esa punzada de curiosidad por desentrañar qué ha sucedido, qué se rumorea, y cuáles podrían ser las intrincadas razones que han llevado a este supuesto desenlace, los invito a que permanezcan a mi lado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las aguas turbulentas de esta noticia, permítanme recordarles, con la efusividad que nos caracteriza, que si aún no forman parte de nuestra creciente familia, no duden en darle a ese botón de *** suscribirse *** para no perderse ni un ápice de nuestras entregas. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita que funciona como un faro, guiándolos hacia cada nueva actualización. Este vídeo se erigirá como un viaje exhaustivo, un recorrido minucioso por el laberinto de rumores, las escasas confirmaciones, las elusivas ausencias de ellas y las especulaciones que tejen la compleja narrativa de esta pareja, que se ha convertido en un verdadero fenómeno mediático. No pretendemos erigirnos como poseedores de la verdad absoluta, porque en el vertiginoso y a menudo enigmático universo de las celebridades, la realidad a veces se desvanece con la agilidad de un espejismo en el desierto. Sin embargo, lo que sí nos proponemos es desglosar la información que ha trascendido, contextualizar los eventos con la rigurosidad que merece y, sobre todo, intentar comprender las fuerzas que pudieron haber orquestado este desenlace. Porque, seamos sinceros, cuando una relación que ha sido observada con tal fervor por el público llega a su fin, la curiosidad se transforma en un motor ineludible. ¿Fue realmente una crisis de confianza la que dictó sentencia? ¿Existió un detonante específico, un momento crucial que lo cambió todo? ¿O quizás es simplemente el curso natural e inexorable de las cosas en un mundo donde la vida privada se ve constantemente escrutada? Nos embarcaremos en la búsqueda de respuestas, o al menos, intentaremos proyectar una luz esclarecedora sobre estas interrogantes. Nuestra travesía comienza, como no podía ser de otra manera, en ese preciso instante en que Ander Cell y Kerem Bürsin, con una fuerza arrolladora, se apoderaron del centro de atención global. Su química en la aclamada serie Senkalkapm era una explosión de energía, una corriente eléctrica que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y esa chispa que encendió la ficción, como suele suceder con las historias que tienen alma, traspasó la pantalla para florecer en la intimidad de sus vidas reales. Poco a poco, con una sutileza que invitaba a la especulación, las miradas cómplices que se cruzaban en cada entrevista, los me gusta estratégicamente colocados en sus publicaciones de redes sociales, y las apariciones públicas que parecían cada vez menos fruto del azar y más del destino, fueron confirmando lo que miles de fans esperaban con ansias: estaban juntos. Y la verdad, para muchos, esta noticia fue motivo de celebración. Ver a dos individuos tan talentosos, tan magnéticos y que, a primera vista, se complementaban a la perfección, forjando una historia de amor, siempre es un espectáculo que agrada al alma y que inspira una dulce ilusión. Pero como en las tramas más apasionantes de las telenovelas, los giros inesperados no tardaron en hacer su aparición. Si bien su relación parecía consolidarse con una fuerza imparable, documentada a través de escapadas románticas, gestos de amor público que alimentaban la fantasía de sus seguidores y apariciones conjuntas que parecían sellar su compromiso, de repente, las señales de alarma comenzaron a titilar en el horizonte. Y es aquí, precisamente en este punto de inflexión, donde el concepto de crisis de confianza emerge con una relevancia capital. ¿Qué implica exactamente esta noción en el contexto de una pareja que vive bajo el escrutinio constante de los medios y del público? Podríamos estar ante una desconfianza mutua, nacida de malentendidos crónicos, de la presión asfixiante de la industria del entretenimiento, de presuntas infidelidades que jamás se han confirmado, o incluso de una falla fundamental en la comunicación, un canal que se va erosionando silenciosamente.
Las posibilidades son tan vastas como las constelaciones que pueblan nuestro firmamento, pero en este caso particular, los susurros y las filtraciones apuntan firmemente a que la confianza, ese pilar esencial, ha sido la víctima principal de esta tormenta. Profundicemos en las pistas que han alimentado este relato. Hemos sido testigos, a lo largo de los últimos meses, o quizás desde un tiempo que ha pasado desapercibido para nuestros ojos, de una disminución notoria en la presencia conjunta y entrelazada de ambos en las redes sociales. Esas fotografías idílicas, esas instantáneas compartidas que antes eran el pan de cada día y el alimento de nuestros feeds, comenzaron a desvanecerse. Los likes mutuos, esos pequeños gestos digitales que antes fluían con naturalidad, se volvieron selectivos, casi medidos. E incluso en ciertos eventos públicos, se percibió una distancia palpable, una frialdad que contrastaba con la efusividad de antaño. La prensa rosa, siempre ávida de carnada, no tardó en azuzar los titulares, lanzando al viento advertencias alarmantes. Se comenzó a hablar de problemas insalvables, de discusiones acaloradas, de un enfriamiento progresivo. Y como era de esperar, la temida palabra crisis comenzó a tejerse con maestría en el tapiz narrativo de su historia. Uno de los puntos que ha generado mayor revuelo y que, de manera más directa, podría haber herido de muerte la confianza, tiene que ver con la vertiginosa dinámica de sus agendas. Ande inmersa en una carrera ascendente que la proyecta hacia el ámbito internacional con proyectos de gran envergadura, y Kerem, también inmerso en nuevos emprendimientos y compromisos que exigen una dedicación absoluta. Las largas distancias geográficas y los horarios inflexibles, cual cóctel Molotov, pueden ser una receta explosiva para la estabilidad de cualquier relación, y de forma aún más pronunciada cuando la vida profesional demanda un sacrificio tan exorbitante. La escasez de tiempo de calidad compartido, la imposibilidad de estar el uno para el otro en momentos cruciales, o la simple y llanamente insidiosa monotonía que puede surgir de una rutina impuesta, tienen el potencial de sembrar la semilla de la duda, esa insidiosa flor que puede marchitar cualquier vínculo. Otra teoría, que aborda un terreno aún más delicado y propenso a la especulación, se enfoca en la implacable presión mediática. Vivir bajo la atenta y constante mirada del público es, sin lugar a dudas, una experiencia agotadora. Cada movimiento es minuciosamente analizado, cada palabra cuidadosamente interpretada. Las especulaciones sobre su relación se volvieron una constante, un ruido de fondo incesante y a veces, cuando el estruendo externo es tan abrumador, resulta una tarea hercúlea mantener la calma interior y la comunicación fluida y honesta. Los rumores sobre la intromisión de terceras personas, aunque nunca hayan sido corroborados ni presentados con pruebas fehacientes, siempre planean como una ominosa sombra sobre las parejas que gozan de un alto perfil público. Y si bien no existe evidencia tangible, la mera persistencia de estos rumores tiene el poder de generar inseguridades latentes y, en consecuencia, de minar progresivamente la confianza mutua. Es también de vital importancia considerar la evolución individual de cada uno de los protagonistas. A veces las personas crecen y cambian a ritmos distintos, divergentes. Lo que funcionaba a la perfección en los albores de una relación, puede dejar de ser compatible cuando uno o ambos miembros comienzan a transitar caminos diferentes, a priorizar otras metas. Los intereses se modifican, las aspiraciones se reconfiguran, y esta divergencia puede generar un distanciamiento emocional que a largo plazo puede ser percibido como una falta de compromiso real, una carencia de solidez en el vínculo que los une. Y por supuesto, no podemos obviar un factor que se erige como piedra angular de cualquier relación saludable, la comunicación. La falta de un diálogo abierto y honesto podría haber sido otro elemento catalizador en esta ecuación. En el fragor de una vida tan exigente y vertiginosa, es extraordinariamente fácil descuidar esas conversaciones profundas, esas que realmente nutren la conexión emocional y fortalecen la intimidad. Si comenzaron a guardar secretos, a omitir sus miedos más profundos o sus frustraciones más punzantes, o si las malinterpretaciones surgieron por una carencia de claridad en sus intenciones, la brecha entre ellos se habría ido ensanchando silenciosamente. Y es precisamente en este terreno, el de la incomunicación, donde la confianza comienza a resquebrajarse con una velocidad alarmante. Y así llegamos al punto culminante, al epicentro de nuestra discusión, la crisis de confianza como presunto detonante final. Si uno de los dos, o acaso ambos, comenzaron a albergar dudas sobre la lealtad, el compromiso inquebrantable, o la sinceridad fundamental del otro, el daño infligido puede volverse irreparable. La confianza, una vez quebrada, se convierte en un edificio de cristal que resulta increíblemente difícil de reconstruir.
Puede manifestarse de múltiples formas: celos descontrolados, sospechas constantes que erosionan la paz mental, la necesidad compulsiva de verificar cada movimiento del otro, o una incapacidad visceral para sentirse seguros y protegidos dentro de la relación. Y créanme, este es un camino tortuoso y doloroso para cualquier pareja. Hemos observado con atención que no han existido comunicados oficiales explícitos que declaren una crisis de confianza como tal. Sin embargo, se ha hablado abiertamente de una ruptura, de un desenlace. Y cuando las cosas llegan a su fin, la razón subyacente, casi de manera invariable, es que algo fundamental se ha fracturado. El título de nuestro análisis, por lo tanto, no surge de la nada, sino que se nutre de la percepción general que la opinión pública y los observadores mediáticos han construido en torno a su separación. La forma en que se ha desarrollado este proceso, caracterizada por un silencio estratégico y por la aparición de escasas pistas dispersas, sugiere inequívocamente que existieron problemas subyacentes, grietas profundas que culminaron en la ruptura definitiva. Los fans, por supuesto, se encuentran divididos, sumidos en la tristeza y la decepción. Muchos anhelaban verlos superar estos obstáculos, que la fuerza de su amor fuera un escudo impenetrable contra las adversidades. Es completamente natural sentir una punzada de desilusión cuando una pareja que admiramos no logra sortear las dificultades y mantener su relación a flote. Pero también es crucial recordar con empatía y comprensión que son seres humanos de carne y hueso, con sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propias luchas internas y, sobre todo, sus propias decisiones. Si echamos la vista atrás, podremos evocar momentos de una felicidad radiante y una complicidad conmovedora que compartieron con sus seguidores, imágenes que quedaron grabadas a fuego en nuestra memoria como el testimonio de una etapa que para muchos fue una época de ensueño y de ilusiones vibrantes. Ahora, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, esperar que ambos encuentren la felicidad en sus caminos individuales y que continúen su crecimiento personal y profesional, enriqueciendo el mundo del arte con su innegable talento. En resumen, hemos navegado a través de un mar de rumores y hemos intentado desentrañar las posibles causas que podrían haber originado la presunta crisis de confianza y, en última instancia, el fin de la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Desde la asfixiante presión mediática, las agendas desbordadas, la implacable distancia, hasta las posibles fallas en la comunicación y la divergente evolución individual, hemos intentado diseccionar meticulosamente los factores que, de manera concertada, podrían haber contribuido a este desenlace. Si bien es cierto que no poseemos todas las respuestas definitivas, es innegable que algo de una magnitud considerable debió haber ocurrido para que una relación tan seguida y admirada llegara a su fin. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un viaje al corazón de una noticia que ha impactado a tantos. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante como a mí, y que les haya proporcionado una perspectiva más clara y matizada sobre lo que ha estado sucediendo con esta pareja que ha cautivado a tantas miradas. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo, por su valioso tiempo y su inestimable atención. Ustedes son la fuerza motriz, la razón de ser de nuestra pasión por seguir compartiendo estas historias. Ahora, me encantaría abrir el telón y dar paso a sus voces. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Han seguido de cerca la evolución de la relación de Hande y Kerem? ¿Cuáles creen que han sido las verdaderas razones de su ruptura? ¿Consideran que la crisis de confianza fue, en efecto, el factor determinante que dictó sentencia? Los invito a que dejen sus valiosos comentarios abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir juntos sobre los temas que nos apasionan. Y si este vídeo ha logrado despertar su interés o les ha parecido informativo, no olviden brindarnos ese generoso me gusta, que tanto nos impulsa y nos anima a seguir adelante. Compártanlo sin reservas con sus amigos, con otros fervientes seguidores de Hande y Kerem, o con cualquier persona que pueda encontrar este tema de su agrado. Y por supuesto, para aquellos que aún no forman parte de nuestra comunidad, no lo duden más. ***, suscríbanse a nuestro canal *** y activen esa campanita que suena como una promesa de contenido fresco y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes y más historias fascinantes del cautivador mundo del entretenimiento. Hasta la próxima entrega, Keri. Dos amantes del espectáculo.